y bienvenidos a este su canal Ciencia al alcance de todos. Hoy veremos vectores, una primera parte, las generalidades. Bueno, entonces, un vector es un segmento de recta que cuenta con una dirección y un sentido. La dirección viene dada por un ángulo θ y el sentido depende del sistema de referencia utilizado. Que entonces serán los ejes X, Y y Z, empezando por un sistema cartesiano. Para este primer caso solamente vamos a ver una representación en dos coordenadas X y Y. Bueno, ¿cómo vamos a representar ese vector en coordenadas cartesianas? Lo que vamos a tener en cuenta es la convención de signos. Entonces, en el primer cuadrante, o sea, las direcciones a la derecha, eje X, y arriba, eje Y, entonces ambos signos son positivos. En el segundo cuadrante, o sea, eje X hacia la izquierda y eje Y hacia arriba, el eje X, la componente en X es negativa y en Y será positiva. En el tercer cuadrante, o sea, componente horizontal, por componente horizontal hacia la izquierda y vertical hacia abajo, la componente en X y en Y serán negativas. Y en el cuarto cuadrante, la componente horizontal hacia la derecha y vertical hacia abajo, entonces serán la en X positiva y en Y negativa. Bueno, el ángulo θ siempre vamos a tomarlo con respecto horizontal, bien sea el eje X positivo o bien sea el eje X negativo. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo para ver mejor. Dice, la dirección de un vector o del vector representado a continuación viene dada por un ángulo θ igual a 50 grados. El ángulo va a ser tomado con respecto al eje X positivo, θ igual a 50. Vamos a hallar el sentido y las componentes sobre los ejes X y Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar que el ángulo θ fue tomado efectivamente sobre la componente horizontal, o sea, sobre la componente X horizontal. Bueno, observemos que el vector está trazado, el vector es este segmento de recta, está trazado sobre el eje X positivo, Y positivo. Listo, entonces este es el ángulo θ y vale 50 grados y la magnitud del vector, o sea, la magnitud de este segmento de recta es de 5 unidades. Bueno, en la segunda parte, entonces vamos a trazar los segmentos de recta A sub X y A sub Y. Entonces, siempre los vectores van a tener dos componentes, la cabeza, que es donde está la flecha, a donde señala la flecha, y la cola, que entonces sería el extremo opuesto. Entonces, recordemos que la magnitud del vector, o sea, la longitud de este segmento de recta es de 5 unidades. Y este es el ángulo de 50 grados tomado respecto al eje X. Entonces, los segmentos de recta A sub X y A sub Y vamos a trazarlos desde el A sub X, desde la cabeza hasta el eje Y. Observemos que el segmento A sub X es perpendicular al eje Y paralelo al eje X. Bueno, para trazar A sub Y vamos a trazarlo desde la cabeza hasta el corte con el eje X. Observemos que el segmento A sub Y es perpendicular al eje X y paralelo al eje Y. Bueno, esta situación está resumida acá como sigue. Se traza los segmentos de recta A sub X y A sub Y que son perpendiculares entre sí. A sub X es la componente en X y es perpendicular al eje y A sub Y, que es la componente en Y, es perpendicular al eje X. Bueno, en el tercer punto vamos a identificar el triángulo rectángulo trazado con respecto al eje X. Este es el ángulo θ. Entonces el triángulo rectángulo que vamos a tomar es este que estoy señalando acá, Entonces, recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo
donde uno de los ángulos vale 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, los dos lados que forman el ángulo rectángulo son los llamados catetos y el lado opuesto sea este de acá. Al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, además de ser el lado más largo. Observemos que en el triángulo que acabo de señalar, el lado que está paralelo al eje X, o sea, este de acá, es el mismo segmento de recta A sub X, o sea, tiene la misma longitud de A sub X. Bueno, entonces en el tercer punto se resume más sencillo la gráfica. Dijimos que este es el eje X, este era el eje X, y que este lado tiene la longitud A sub X y este tiene la longitud A sub Y. Teta vale 50 y esta sería la hipotenusa que vale 5 unidades, es el lado más largo, además de ser opuesto al ángulo de 90 grados. Listo. Entonces vamos a identificar en el triángulo que A sub Y es el cateto opuesto a este ángulo de 50 grados. Por eso voy a llamarlo CO. Hace parte lo de 90 grados. Por eso es el cateto adyacente y lo voy a llamar CA. Entonces, el cateto opuesto se opone al ángulo y el adyacente está al lado del ángulo. O sea, forma parte del ángulo con el que vamos a trabajar, que es este ángulo de 50. Y la hipotenusa, que coincide en este caso con el segmento de recta del vector, con la magnitud del vector, entonces vamos a llamarla H, además de estar opuesto al ángulo de 90 grados. Bueno. Teniendo entendida la geometría, entonces vamos a establecer las funciones. El seno de teta será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, recordemos que es A sub y la hipotenusa es A. O sea, cateto opuesto sobre hipotenusa y es A sub Y sobre A. El coseno de teta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, el cateto adyacente es A sub X sobre A. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces sería A sub X sobre A. Entonces, de estas ecuaciones que acabamos de deducir de la gráfica, se deduce inmediatamente que, entonces, A sub Y sobre A es el seno de teta. Observemos que A está multiplicando en la ecuación, entonces vamos a pasarlo dividiendo, en la ecuación. Entonces vamos a pasarlo a multiplicar, o sea que A sub Y nos queda A seno de teta. Y para el coseno tenemos que es A sub X sobre A. Entonces A está dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar. Y entonces tenemos A coseno de teta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las componentes? Entonces, A sub X, que es la componente horizontal en X, es A por el coseno del ángulo. Y A sub Y, que es la componente vertical, o sea, la componente en Y, sería A por el seno del ángulo, siendo el ángulo teta. Estas fórmulas son muy generales, o sea que si tenemos la magnitud del vector, cualquiera que sea, A, y el ángulo que forma con el eje horizontal, o sea, teta, podemos hallar inmediatamente A sub X y A sub Y. Bueno, veamos que las ecuaciones en café, que en las ecuaciones escritas en café, son conocidas las variables A, como ya les anticipé, la longitud del vector, y teta, que es el ángulo formado con el eje horizontal, o sea, el eje X. Listo, entonces este es el ángulo y A es la magnitud del vector. Entonces, como cuarta parte vamos a reemplazar A, que nosotros vemos en la gráfica que vale 5 unidades, y teta 50 grados en las ecuaciones café. Listo. Entonces, tenemos A sub X es A por el coseno de teta. A vale 5 unidades y teta vale 50 grados. El coseno de 50 grados es aproximadamente 0.64, 5 unidades. Se hace la multiplicación y nos da 3,21 unidades para la componente en X. Para la componente en Y, entonces es con el seno de teta. Entonces A, que vale, muy bien, 5 unidades, y el seno de teta sería el seno de 50. El seno de 50 vale 0.77 y 5 unidades, que sería A, y entonces la componente en Y nos da
3,83 unidades. Entonces recordemos, la componente horizontal, o sea, la componente en X, nos dio un valor de 3, entonces la componente en X nos dio un valor de 3,21 unidades y la componente vertical, o sea, la componente en Y, nos dio un valor de 3,83 unidades. Bueno, entonces tenemos que las componentes A sub X y A sub Y del vector son A sub X, que es la componente horizontal, 3,21 unidades, y A sub Y, que es la componente vertical, 3,83 unidades. Bueno, vamos a verificar el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces ese es el triángulo rectángulo que se trazó desde el punto 2, ¿no es cierto? El que se identificó desde el punto 3, perdón. Entonces vemos que A sub X es el cateto adyacente y A sub Y es el cateto opuesto. Los dos catetos forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es la que representa el segmento de recta que representa el vector y vale 5 unidades. Entonces, ¿qué es verificar el teorema de Pitágoras? Es lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el segmento de recta que representa al vector, es igual a ¿quién? A la suma de los dos catetos al cuadrado, o sea, el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Quién es el cateto adyacente? A sub X, por eso yo escribí A sub X al cuadrado. ¿Y quién es el cateto opuesto? A sub Y, por eso yo escribí A sub Y al cuadrado. Entonces, recordemos que A sub X vale 3,21 unidades, por eso lo elevo al cuadrado, y A sub Y vale 3,83 unidades, y por eso lo elevo. Listo, entonces, A sub X al cuadrado da 10,3 unidades cuadradas, y A sub Y al cuadrado da 14,7 unidades cuadradas. La suma de ambos términos nos dio 25 unidades al cuadrado. ¿Y cuál es la hipotenusa? 5 unidades. Entonces, 5 unidades yo lo elevo al cuadrado y ¿cuánto nos da? 25 unidades. Entonces, efectivamente, la suma de las magnitudes de los dos catetos al cuadrado, ¿no es cierto?, nos dio 25 unidades y la hipotenusa al cuadrado también nos dio 25 unidades. O sea que se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, el último punto, aunque ya habíamos establecido la respuesta, entonces es tomar la convención para dar la dirección del vector. Bueno, entonces como se observa en la gráfica, el vector fue trazado en el primer cuadrante. Entonces observamos que el primer cuadrante se refiere a una dirección horizontal hacia la derecha y una vertical hacia arriba. Y ambas componentes entonces vamos a tomarlas con signo positivo. Entonces el vector tiene una dirección horizontal hacia la derecha y vertical hacia arriba, que es además donde apunta la cabeza. La cabeza siempre nos va a apuntar en la dirección del vector. Por eso el origen del sistema de coordenadas siempre es recomendable que se tome en la cola. Listo, entonces dice, encontrar el sentido del vector, la cabeza del vector apunta en el sentido X positivo y Y positivo. O lo que es lo mismo que, entonces finalmente las respuestas son, A sub X nos dio 3,21 unidades, componente en X horizontal, señalando entonces hacia la derecha, y A sub Y nos dio 3,83 unidades, o sea, una componente en Y vertical, o sea, señalando hacia arriba. La cabeza del vector apunta en el sentido X positivo y Y positivo, o sea, a la derecha y hacia arriba. Bueno, les agradezco por el tiempo que emplearon en escucharme y por favor no olviden darle like al video y de suscribirse en mi canal. Cada semana les tendré contenidos diferentes, o sea que por favor, si consideran que necesitan pues ejercicios o ejemplos sobre vectores con un nivel mucho más elevado, entonces tengan paciencia y esperen a los próximos contenidos. Muchas gracias y hasta pronto.